Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos. Bueno, hoy un día en el que se conoció, qué ocurrió con la pobreza en el primer semestre del año. Los datos son duros, indican que más del 36% de los argentinos estaba en situación de pobreza a mediados de este año y eso involucra a más de 17 millones de personas. El dato aún más terrible es que la indigencia subió, la cantidad de gente que no puede afrontar una canasta alimentaria básica aumentó en la primera mitad del año, se ubicó en el 8.8%, es un aumento respecto de la que registró el INDEC hacia fines del 2021. Bueno, los datos impactaron sobre el equipo económico. Hay cuestionamientos que surgieron en la última hora por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien salió a pedirle al ministro Massa que haya una intervención más fuerte por parte del Estado sobre las empresas alimenticias. Las industrias del sector alimenticio están en el centro de todas las miradas porque justamente la canasta de alimentos es una de las que más subió en lo que va del año. Lo vamos a analizar junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, estaba desgranando un poquito los principales datos del índice de pobreza que dio hoy el INDEC, un índice que mejoró un poco, mira lo que te digo, que mejoró un poco respecto de la medición anterior, pero fíjate vos cómo mejoramos, ¿no? Con semejantes cifras. Bueno, estamos hablando de prácticamente centésimos. En realidad, lo que tenemos que subrayar, José, es que la pobreza está estacionada en valores altísimos. Podrá bajar un punto o menos de un punto en una u otra medición, subir. Por supuesto que un punto es mucha gente, pero no deja de ser en algún punto escandaloso. Escandaloso en términos de marginalidad, lo que implica la cantidad de personas, que no logran salir del estado de pobreza, que en realidad termina de consolidar a la situación de la persona vulnerable. O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que se forma como un modo de vida, es decir, puede haber sociedades que circunstancialmente tengan, aparte de la gente, parte de la sociedad, en una situación de vulnerabilidad momentáneamente. Por un tiempo se cae en una situación de pobreza, luego puede revertirse con la creación de empleo, con el fortalecimiento de la economía, en fin, puede haber ciclos. El problema es cuando estamos en un país donde la pobreza y la indigencia se mantienen en niveles constantes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un padre, un adulto, hace ya mucho tiempo que no tiene empleo, hace mucho tiempo que no tiene acceso al sistema educativo, al sistema de salud. ¿Qué quiere decir? Que esos hijos tampoco lo tienen. Entonces, lo que vemos, José, es un estado, digamos, de un país, a ver, vamos a decirlo mal, digamos, no hay que estigmatizar a ningún continente ni a ningún país, pero africanizado en algún punto, o camino a convertirse en un país africanizado. ¿Por qué? Porque África ha ostentado los peores índices de desarrollo humano, y la Argentina está en esa línea. Igual lo sumamos, si te parece, a uno de los mayores especialistas en el tema, que es Jorge Colina, titular de IDESA. Jorge, José Calero y Iván Damianovich los saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, desgranando un poco los datos que dio a conocer hoy el INDEC, por un lado, un índice de pobreza superior al 36%, un nivel de indigencia que roza el 9%, y un dato del cual todavía no hablamos, Jorge, con Iván, y sería interesante tener una primera lectura suya, que es que la mitad de la población menor de 17 años está en la pobreza. Sí, digamos, comencemos por el principio. El 36,5% en realidad es bajo. Ajá. Es bajo porque corresponde a la primera mitad del año, cuando la inflación recién estaba comenzando a acelerarse. Pensemos que en enero la inflación era del 50%, y luego empezó a subir la interanual, y es a partir de mayo que se acelera la inflación, y bueno, y se calcula que va a llegar al 100% en diciembre, con lo cual 36% del primer semestre del 2022 va a ser bajo al lado de lo que va a dar el segundo semestre 2022, cuando la inflación toque el 100%. ¿Y por qué el impacto tan alto, Jorge, en los chicos, en los jóvenes? Porque las familias pobres tienen muchos hijos. De hecho, la génesis de la pobreza está en hogares que tienen baja capacidad de generación de ingresos, sea porque tienen bajos niveles de educación, y además muchas veces porque la mujer no se inserta en el mercado de trabajo y se queda recluida en las actividades domésticas. Y a esa baja capacidad de generación de ingresos se conjuga junto con una mayor cantidad de hijos, que muchas veces en los hogares pobres ni siquiera son hijos de esa misma familia, sino que es hijo de algún pariente, algún amigo que emigró, lo que fuera, y que deja a los chicos allá con la familia. Entonces, cuando uno mira los tamaños familiares de las familias pobres, están por arriba de 4 por hogar. Cuando el hogar, digamos, tiene una clase media, 4 por persona de un adulto que trabaja. En cambio, en un hogar de clase media, son familia tipo, son 4 personas con 2 que trabajan, esta misma relación que está en 4 en las familias pobres está en 1 en la familia de clase media. Entonces, lo que sucede es, si uno mirara las zonas pobres, lo que observa es que la mitad de los niños que están en esas zonas pobres son pobres. Jorge, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Cuando uno mira esto, recién analizábamos con José, lo que uno observa es que, si bien entiendo la lógica que planteas, que este número es bajo, claro, comparativamente con lo que va a venir, con lo que va a trascender en los próximos meses por el incremento exponencial de la inflación, está claro que estamos en valores, digamos, consolidados altos. ¿Qué le pasa a un país que se mantiene en estos valores? Es decir, nosotros estamos mirando hoy una película que ya pasó en algún punto, porque estamos mirando hacia atrás. Bueno, esta es la consecuencia de los últimos meses, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a un país como la Argentina cuando uno se proyecta a los próximos años si estos valores se mantienen constantes? Le voy a sumar un dato al dato que hablábamos recién, de que el 50% de los menores de 17 años es pobre. O sea, lo pongamos en términos simples, la mitad de los jóvenes en Argentina es pobre. Bueno, hace un mes atrás salieron los resultados educativos de los chicos de 6º grado, que después de la pandemia, después de haber tenido 2 años cerradas las escuelas, y lo que sale ahí, es información oficial del Ministerio de Educación Nacional, y lo que sale ahí es que los chicos de 6º grado, o sea, son chicos de 12 años, que no saben leer ni tampoco saben matemáticas, son el 70% de los que tienen nivel socioeconómico bajo, es decir, los que son pobres. Quiere decir que esos chicos, ese 50% de jóvenes en Argentina que son pobres, dicen las pruebas educativas hechas por el Ministerio de Educación Nacional argentino, de que el 70% de ellos no tiene capacidad de lectura ni matemáticas. Y ya tienen 12 años, ya terminaron la primaria. Por lo cual ya entran en la secundaria en esas condiciones, no la van a terminar. Entonces vamos a tener la mitad de los jóvenes, de entre 5 años, la mitad de los jóvenes
que no va a tener conocimientos básicos para trabajar, tener un trabajo formal, con lo cual, entonces, digamos, la pobreza se va a cristalizar mucho más todavía. Bueno, qué dato. Jorge, tenemos por un lado lo que está ocurriendo entre los menores de 17 años, por el otro tenemos un alza muy fuerte en los precios de los alimentos que está conspirando contra el otro drama de la pobreza, que está incluida en la pobreza, que es la indigencia. El nivel de indigencia ya está rozando el 10%. ¿Qué es lo que está fallando si el Estado está poniendo tanto dinero, destinando tantas transferencias a los sectores más postergados? ¿Qué es lo que está fallando? ¿El Estado se queda con esas transferencias y no avanza en poder aportar más herramientas a ese sector de la sociedad? Lo que está fallando es el estilo de gestión de la política asistencial. El Estado reparte dinero asistencial no desde el Estado, sino a través de las organizaciones piqueteras. El Estado le da a las organizaciones piqueteras la plata, o le dice, decime a quién le doy, y el Ministerio de Desarrollo Social le da a esa gente. Las organizaciones piqueteras buscan a gente pobre, no indigente, porque el indigente ya está en una situación de vulnerabilidad que no es funcional a las finalidades de las organizaciones piqueteras, que es que acompañen a las marchas, que se afilien a la organización, que hagan alguna actividad. La persona que está en la indigencia ya está muy abandonada y ya no tiene recursos propios, medios propios para salir a buscar su propia subsistencia. Entonces, la organización piquetera, dados sus objetivos, lo que les sirve a ellos son la gente pobre, porque todavía la gente pobre se moviliza, incluso la gente pobre trabaja. Los hogares pobres no indigentes, el 65% de sus ingresos viene del trabajo informal, solo el 35% viene de la asistencia social. Entonces, la familia pobre no indigente es la que puede acceder a la ayuda asistencial que manejan las organizaciones piqueteras. Los indigentes no pueden. Ahora, Jorge, la última por mi parte. Llevamos, creo que desde, la democracia, la famosa caja PAN, luego fue reconvirtiéndose con Menem los primeros planes sociales, el plan Trabajar, con Dualde el plan Jefas y Jefas, que así hasta el día de hoy. Digamos, ¿qué hay que modificar, en todo caso, de la asistencia o de la atención del Estado, si es que tiene que ser el Estado, hacia esta población? Porque evidentemente ha fracasado este sistema. Cada día tenemos más gente en situación de vulnerabilidad, un Estado que no llega, que no alcanza, y un futuro por lo menos gris en el horizonte. El problema es tan grave y tan masivo de la decadencia argentina, la decadencia económica, social y hasta moral, que hay que cambiar todo. Ya no es, alguien puede traer una solución mágica, o decir, es un brillante, con una cosa que cambie todo mejora automáticamente. Ya pasó eso. Ahora hay que cambiar todo, y eso comienza por ordenar integralmente al Estado en sus tres niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, y ir a un esquema en donde organicemos los tres niveles de Estado, donde cada nivel cobre su propio impuesto, no haya más coparticipación, y cada nivel de Estado se empieza a hacer cargo de atender sus propias funciones estatales. Hoy lo que tenemos es una mezcolanza en donde hay una coparticipación que no sabemos cómo reparte la plata, entonces los municipios no pueden responder a la pobreza porque dicen que no tiene plata, entonces las organizaciones piqueteras traen la plata del Ministerio Nacional hacia los pobres y quedan los indigentes afuera. Entonces el lío es muy grande, hay que encarar un ordenamiento integral del Estado que no lo encara una persona, ni un partido político, ni un conjunto. Esto ya es una construcción colectiva. Ahora, para ser un poco más concreto, y perdón, ya con esto terminamos, pero digo, esto que vos planteás, digamos, como un Estado, digamos, ideal, si uno pudiera pensar, si vienen todos los Estados de acuerdo, la realidad
es una urgencia que hay que atender ya, ¿no? Digo, es un incendio que hay que no sé, como cuando entra un bombero a una casa, bueno, ya no distingue en todo caso si aquello se está incendiando, se rompe un poco todo, pero se apaga todo. Digo, ¿hay alguna política de shock, algo que pueda el Estado encarar de una manera más eficaz para reducir esto, o tenemos que esperar a que la dirigencia se ponga de acuerdo y haga un mega plan nacional de lucha contra la pobreza para en todo caso ver los resultados dentro de unos años? Es que no hay plan nacional de lucha contra la pobreza, es puro anuncio, no va a tener nada dentro, va a ser humo puro. Yo entiendo tu pregunta, como vos decís, claro, esto es un incendio masivo, si bien los bomberos, ¿qué deberían hacer? Claro. Lo primero que tienen que hacer es parar la llamarada, o sea, la llamarada de fuego que sigue aumentando el fuego. ¿Y cuál es la llamarada? La inflación. Exactamente, la inflación, que tampoco es fácil pararla, digamos, a corto plazo, ¿no? Pero digamos, claro, es la inflación. Bueno, hoy el ministro de Economía estuvo en la Cámara de Diputados y dijo que el 60% previsto en el presupuesto para la inflación del 2023 no solo es la estimación, sino que también va a ser un techo, que el costo de vida no va a estar por encima de eso. Pero el presupuesto no dice nada cómo va a ser para bajar una inflación que el propio gobierno en el presupuesto 2023 la proyecta a diciembre del 2022 en el 95%, ¿cómo la va a bajar al 60%? No dice nada. Bueno, y vinculado con todo esto que venimos hablando, Jorge, hace un ratito, lo que se denomina unidad piquetera, muy vinculada a los partidos de izquierda, acaban de anunciar que se quedan también esta noche en el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, acá en la avenida 9 de Julio, han ratificado que continúa el acampe en reclamo de más subsidios. Y fíjate que si das una vueltita por la avenida 9 de Julio, vas a ver que ahí no hay familias indigentes, ahí hay familias pobres no indigentes, y algunos que no son pobres, pero bueno, no importa, ahí, digamos, como más vulnerables son familias pobres que se movilizan hasta ahí, llegan hasta ahí, están abrigados y son movilizados y pueden ser organizados. Y si te fijas, no va a haber una familia que esté acampando allí en protesta que sea indigente. Bien, Jorge, ¿qué tema? Bueno, ya lo hemos analizado tantas veces y parece que con el paso del tiempo cada vez estamos peor. Le mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, y hasta cuando lo necesiten. Muchas gracias. Bueno, muy atento. Ahí estaba Iván Jorge Colina, quien siempre es muy atento con asteriscos, porque uno va entre tanto dato negativo y tanta proyección también negativa, ¿no? Siempre esperando que la inflación sea más alta, que la pobreza sea más alta. Está ahora el tema de la indigencia, por supuesto, también en primera línea. Se pierde un poco el rumbo de hacia dónde vamos, ¿no? Creo que vos lo planteabas en el arranque. Claro, porque evidentemente, José, por los resultados tenemos que terminar de juzgar la situación. O sea, este gobierno ya fracasó, el gobierno de Macri también fracasó, y cada 4 años se cambia, o digamos, se alterna el poder, y lo que vemos es que se van acumulando como capas geológicas estos fracasos. Entonces, el punto en el que estamos, cuando uno escucha al especialista que acabamos de entrevistar, a Jorge Colina, bueno, en algún punto refleja también, no solamente la foto de hoy, sino lo que le espera a la Argentina en los próximos meses y en los próximos años. Y la verdad es que ha transcurrido, digamos, 3/4 del gobierno de Alberto Fernández sin haber establecido jamás un plan, pero no ya un plan antiinflacionario, que hoy debería ser, que es lo que debería desvelar a la dirigencia política de todos los sectores. Un plan social, un plan económico, un plan educativo, un plan de salud. Es decir, estamos ante una improvisación permanente, y pareciera como asombrándonos todos los días
de las cifras, ¿no? Porque ya ni siquiera son disimulables. ¿No te acordás que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el segundo gobierno, cuando aparecían datos económicos adversos, enseguida había como cierto reflejo en relación a, bueno, esto en realidad no, el INDEC ya medía de otra manera, algunos números eran comparados con otros países, la inseguridad, la inflación, en fin, se buscaba, si querés, de alguna manera, camuflar lo que a todas luces empezaba a ser una crisis económico y social fuerte. Bueno, eso hoy ni siquiera está ese intento. Es decir, los propios protagonistas de la escena pública, sobre todo la dirigencia que le toca conducir los destinos de la Argentina, ponen sobre la mesa las cifras, se chicanean entre presidente, vicepresidente, ministro de Economía, ministro de Trabajo, y como si fuesen todos espectadores de una situación que nos duele a todos y que además genera la angustia de no encontrar un final, porque, insisto con esto, si uno supiera que, bueno, estamos atravesando una crisis que en algún momento va a terminar, porque inexorablemente va a venir el crecimiento, Argentina está haciendo un ajuste necesario para poder cruzar el Jordán, para decirlo en términos bíblicos, digamos, bueno, uno podría tener o abrigar la esperanza de que esto puede llegar a modificarse, pero tampoco. Nadie está diciéndonos cómo continúa la película. Iván, gracias por todo, la seguimos la semana próxima. Un abrazo. Fuerte abrazo, sí. Ya seguimos. Bueno, analizábamos recién con Jorge Colina lo que viene ocurriendo con los datos de pobreza. Hoy el INDEC informó los datos del primer semestre del año: 36.5 de pobreza, 8.8% de indigencia, y uno de los sectores que puede generar empleo, de hecho es el que más empleo genera en la economía, es el de la pequeña y mediana empresa. Queríamos hablar ahora unos minutos con quien es el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, en la rama joven, que es Federico Peli. Federico, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, es así, ¿no, Federico? El sector pequeño y mediano es el que más empleo genera en todas las ramas de la economía. Exactamente, es transversal en todas las actividades económicas del país. El 70% del empleo genuino, empleo, digamos, formal del país está generado por las pymes, el 44% del PBI lo generan las pequeñas y medianas empresas, y lógicamente la parte de jóvenes empresarios tiene una gran participación en ese aspecto, ¿no? Digamos, el 55% de las pymes son conducidas o lideradas por jóvenes sub 40. Uh-huh. Bueno, esto está indicando que hay espacio para los emprendedores en la economía argentina. Indudablemente el sector comercio es muy importante, también la industria. Venimos de el golpe duro que representó la pandemia. Hoy tuve la oportunidad de caminar un poco por el centro porteño. Todavía se ve el impacto comercial, que es muy grande. Creo que la fisonomía del centro porteño va a cambiar. No creo que vuelva a los niveles prepandemia. Pero bueno, se están desarrollando entonces, Federico, nuevas iniciativas que generen empleo en ese sector. Sí, así es. El impacto de la pandemia, lógicamente, en el área económica fue diverso. Digamos, hay algunas áreas que lo sufrieron más que otras, pero en general, lógicamente, representa un impacto fuerte y negativo para todos. Yo creo que hay algunas actividades que se están recuperando con más velocidad, pero bueno, Argentina tiene problemas estructurales más allá de la pandemia que lógicamente históricamente no generaron un buen clima o un contexto amigable para invertir, ¿no? No tanto, digamos, tanto la matriz impositiva como el alto costo laboral, actualmente la alta litigiosidad laboral o por ejemplo la incompatibilidad de planes sociales con trabajo. Bueno, hay que sumar todo este combo a la pandemia, ¿no? La pandemia ya pasó y era una cuestión coyuntural. Yo creo que Argentina, para desatar su entramado productivo
con un gran potencial, digamos, de desarrollo, tiene que subsanar estas cuestiones estructurales que en Argentina suelen patearse para adelante y que quizás la dirigencia política, sea del gobierno que sea, no las abordó nunca, ¿no? Creo que el desafío que tiene a futuro el país es poder remediar y poder darle algún tipo de solución a estas cosas que para la Argentina son estratégicas. Y en ese sentido, nosotros de la rama joven de CAME, lógicamente vemos ese potencial todos los días del año, porque estamos en contacto con emprendedores, con jóvenes que emprenden, y que realmente mañana vamos a tener un evento en relación a ese tema muy importante. Vamos a estar premiando a jóvenes sobresalientes y que se destacan con sus emprendimientos de todas las provincias del país en el Congreso, así que va a ser un evento precisamente donde se va a poner en valor este capital estratégico que tiene el país, que son sus emprendedores, claramente. Bueno, este Premio Joven Empresario Nacional 2022 busca reconocer a los jóvenes empresarios, a los emprendedores destacados, y va a ser en un anexo de la Cámara de Diputados. Así es, mañana a las 10 de la mañana, en el Salón Anexo de la Cámara de Diputados, vamos a desarrollar este evento desde el sector de CAME Joven. Ya es la edición número 13, es una política, digamos, ininterrumpida que viene desarrollando el sector, en el cual ya premiamos a miles de emprendedores que apuestan por el país, que arriesgan por el país, que realmente que innovan, que nos sorprenden todos los años con emprendimientos increíbles realmente, de superación. Digamos, tenemos muchos casos de estos emprendimientos que superaron la pandemia y se potenciaron luego de la pandemia, reconvirtiéndose o armando empresas nuevas. Es decir, cuando uno ve esto realmente le dan ganas de decir que sí se puede, que Argentina puede, ¿no? Que tiene para salir adelante con todos estos emprendedores que, por ejemplo, en el día de mañana, que vamos a tener 21 finalistas, digamos, 21 finalistas de 21 provincias diferentes. Bueno, en esos 21 finalistas hay más de 1000 empleos directos e indirectos. Bueno, qué bueno podría ser generar muchos más de estos jóvenes, ¿no? Para paliar las tasas de desocupación que hay hoy en día y de falta de empleo genuino. ¿Y cuáles son los rubros claves acá, Federico? Mirá, tenemos de todo. La verdad que tenemos finalistas de todas las regiones del país, de la región norte, de la región pampeana, del centro, de la Patagonia, finalistas que llegan con empresas de tipo industrial, de economías regionales, de comercio, de servicios, de turismo, empresas con impacto social y con responsabilidad social empresaria, que también es algo que nosotros valoramos mucho, porque muchas veces son emprendedores que más allá de buscar rentabilidad, dan soluciones a cuestiones sociales muy concretas. Así que la verdad que es es un abanico muy variado lo que vamos a tener mañana, y eso lo hace mucho más rico, lógicamente, a la selección de los ganadores, lógicamente, y al evento en sí. El gobierno, volviendo al tema de la creación de empleo, que está en toda la línea de lo que conversamos, el gobierno había solucionado la cuestión para el sector agropecuario de quienes cobraban planes sociales, que no perdían el plan y se tomaba a cuenta del salario. ¿Esto está alcanzando también al comercio y la industria pequeña y mediana? No, todavía no. Todavía no, y creo que es una de las cuestiones que se tienen que abordar, porque es realmente un problema. Inicialmente desde CAME, el área de economías regionales había impulsado con la senadora Nora Jiménez el proyecto de compatibilidad de planes sociales con trabajo. Yo creo que falta hacer extensivo eso a otros sectores, porque es una problemática no solamente de las economías regionales, que quizás está profundizada en ese sector, pero que se repite en otras actividades económicas, así que creo que es una de las notas pendientes a futuro. En el futuro muy cercano, digo, ¿no? Sí, claro, esto es urgente. Mañana entonces, Premio Joven Empresario Nacional 2022 lo otorga la CAME con su rama joven desde las 10 en el anexo A de la Cámara de Diputados, ahí sobre Avenida Rivadavia. Federico, gracias. Muchas gracias a vos, José. Un gran abrazo. Ahí estaba el presidente de CAME Joven, Federico Peli, en Asteriscos. Vamos la radio, somos tu voz.
Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP, de manera rápida y segura. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD 9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Bien, 36 minutos pasaron de las 20, seguimos con asteriscos, información clave a mitad de semana. Tiempo de hablar de economía. Hoy hubo mucho de economía en el Congreso, estuvo ahí el ministro Sergio Massa defendiendo el presupuesto. Hay muchas dudas sobre cómo está manejando el sistema financiero, el gobierno, la emisión monetaria. Bueno, queríamos conversar unos minutos con un especialista, con Daniel Adler, especialista en educación financiera, y lo tengo en línea. Daniel, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Y un Bueno, cálido saludo a toda tu audiencia. Está en medio de la polémica el Banco Central, un Banco Central que su presidente no se estaría llevando bien con el ministro de Economía, pero siempre le recuerdan al presidente Alberto Fernández que prometió eliminar las LELIC, estas letras con las cuales el Banco Central esteriliza de alguna manera, toma los pesos que hay en el mercado y sobrantes, y bueno, las ha multiplicado, no sé si por 4 o por 5, me comentarás vos, Daniel, pero bueno, es uno de los puntos que preocupa al sistema
sistema financiero, ¿no? La emisión monetaria por parte del Banco Central. Y sí, efectivamente, la emisión monetaria es realmente feroz. Perdón, ¿se me escucha bien? Porque oigo un eco de fondo. Daniel, si por estoy suerte bien, sigo. perfecto. Hola. Yo te escucho perfecto, Daniel, ¿eh? Ah, ok. No, bueno, decía que la emisión monetaria es realmente muy potente, muy feroz. Hay que multiplicarlo por 6 y es lo que realmente está disparando esta escalada inflacionaria que también se ve que es muy ascendente, no está pudiendo controlarse por parte del gobierno. Si sumamos a eso que hay 28 millones de argentinos que reciben algún tipo de subsidio por parte del Estado, plan social, subsidio, y que la cantidad de dinero cada vez es mayor, el producto de la inflación, que la inflación también, como yo a veces lo menciono, desincentiva fuertemente el ahorro, ¿verdad? Y por ende también la inversión. Nos encontramos en un panorama que a prima facie no es alentador. Si a eso también, José, lo comparamos con la carga impositiva que tiene hoy un ciudadano, ni siquiera digo un empresario, un monotributista, una pyme, un ciudadano en general, porque nos afecta de alguna forma directa o indirectamente a toda la carga impositiva que tenemos en Argentina. Estamos hablando de 167 impuestos. Es realmente un desafío, ¿verdad?, poder hacer alguna estimación hoy en la República Argentina. Bueno, el ministro dijo que de alguna manera va a tratar de mejorar las cuentas públicas en el presupuesto del año próximo. Hay muchas dudas respecto de esto, porque por otra parte, Daniel, también hay mucha presión por aumentar ese gasto, este gasto social. Incluso comentábamos hace un rato, bueno, el acampe piquetero que está ahora frente al Ministerio de Desarrollo Social y que se va a mantener también esta noche, ¿no? No, el aumento al gasto social es un hecho. O sea, que no se haya comunicado en forma clara, justamente por un tecnicismo, para mantener el dólar informal a línea, pero el aumento es un hecho. Estamos hablando de organizaciones como la de Emilio Pérsico que van a recibir un aumento del 160% para el presupuesto 2023, potenciar trabajo, tarjeta alimentar, son aumentos cuantiosos y eso equivale a billones, no millones, miles de millones de pesos, me refiero. Lo cual mi respuesta puede llegar a ser ambigua. Yo realmente creo que el Estado tiene que estar presente donde se necesita. Hay gente que realmente la está pasando muy, muy mal. Hoy justo dieron a conocer los índices de pobreza y hay muchos millones de compatriotas que la están pasando muy mal. 17 millones, casi 18 millones de personas no llegan a las necesidades básicas en un país tan rico como este, me refiero a los recursos que tenemos. Por eso digo que un Estado tiene que estar presente donde se lo necesita, pero también tiene que limitar el tiempo de esa ayuda, porque al igual que un tóxico, al igual que un narcótico, eso se vuelve un placebo. La persona después no puede vivir, no puede desarrollarse sin esa droga que es el subsidio. Entonces, si es por un tiempo acotado, bueno, sí, debería estar. Hay que ayudar al que menos tiene, pero sobre todo potenciarlo con educación. Y eso es justamente lo que hoy en el Congreso, hoy a las 2 de la tarde de hoy, se efectivizó de alguna forma, ¿verdad? Un recorte, una quita al sector de la educación de 70.000 millones de dólares, como también así 70.000 millones de pesos, como también así 10.000 millones de pesos a la salud. Y es bastante desacertado eso. Si entendemos que el activo más valioso que tiene una nación, que tiene un país, es su gente, quitarle el incentivo de la educación, de potenciar sus cerebros y financiar el empleo, en vez de financiar el desempleo, para mí es una decisión bastante desacertada y triste a la vez. Sobre todo que venimos de 2 años de pandemia, ¿no, Daniel? Exactamente, en particular con 2 años de pandemia, pero dejando la pandemia de lado, somos una nación que
que carece de lo necesario, incluso de educación financiera. Estamos hablando que el 98% de los argentinos no recibió ningún tipo de educación financiera, no reconoce un activo o un pasivo, una meta de un objetivo, cómo armar un negocio propio, la importancia de una marca, lo cual es indispensable. O sea, si queremos realmente catapultarnos, llegar a un segundo nivel como país, en forma personal también, debemos de potenciar justamente el emprendedurismo, facilitar la exportación. Ese es el círculo virtuoso que nos va a sacar de la mediocridad, que nos va a sacar de la pobreza, ¿no? Y realmente yo estaba indignado, José, te lo confieso, cuando la gente decía, qué bien, estamos dejando atrás la pobreza, bajamos la pobreza 0,8%, solamente hay 17.300.000 pobres y algo así como 5 millones de indigentes, estamos bien. Yo no podía creer, realmente me corrió un frío por la sangre y digo, la verdad que qué frivolidad, o sea, debería escandalizarnos mucho más la cantidad de gente. Son datos muy duros. Lo que sí te cuento que más allá del discurso político hay mucho ruido en el seno de la coalición gobernante porque la indigencia, fíjate que subió, ahora está en 8.8% y mucho de esa suba de la indigencia está vinculada con el crecimiento de la canasta de alimentos, ¿no? Claro, igualmente yo te confieso, que haya ruido, debería haber indignación, debería haber fastidio, debería haber mucho más que ruido, porque no nos merecemos esto como país. Si bien somos un pueblo acostumbrado a la crisis, no nos merecemos que tanta gente pase tanto hambre, teniendo tantos recursos, teniendo tanta gente inteligente, creativa, resiliente. A mí me tocó trabajar en 21 países del Sur, Centroamérica y el Caribe. Yo estoy enamorado de la gente de Argentina. Se viene a buscar gente argentina de todas partes del planeta, no solamente del continente, de todas partes del planeta, por el nivel de capacidad cerebral, por el formato de acción, por la creatividad, por el talento. Yo realmente creo que estamos para subir 300 escalones muy rápidamente. De hecho, vos lo sabés perfectamente, mejor que yo, fuimos una potencia mundial con el PBI per cápita más alto del planeta Tierra, hace unos cuantos años atrás. Tenemos el potencial de volver a hacerlo, y no es tan complejo. Entonces, yo realmente le ruego al gobierno que analice las políticas de capacitación ciudadana, que entienda que el camino para salir adelante es la educación financiera, es el emprendedurismo, el crear marca, el poder exportar el talento, el transformar los commodities en un producto terminado, crear valor, hacer marca argentina, crear valor y potenciarlo, sacarlo a todo el planeta, especialmente ahora con el conflicto que hay en Europa. Podríamos tener los mismos años de grandeza que tuvimos cuando fuimos el PIB per cápita más alto del planeta. Están las condiciones dadas, de hecho están las condiciones, a pesar de la política que tenemos hoy, podemos estar muy rápidamente en un nivel muy, muy superior. Daniel, gracias, te mandamos un abrazo. Gracias a vos, un gran abrazo. Ahí estaba el especialista en educación financiera Daniel Adler, bueno, repasando un poco los temas clave de la economía. Hoy el ministro estuvo defendiendo el proyecto de presupuesto en el Congreso y a la vez, bueno, el INDEC informa un nivel de pobreza alarmante, que sigue siendo alarmante, por supuesto, en la Argentina. La disparada de precios no da respiro. Se espera que cuando termine el año la inflación esté proyectada hacia los 3 dígitos, un 100% anual. Por eso no se termina de entender bien el argumento que está sosteniendo el ministro de Economía cuando dice, no, la inflación va a tener un techo, como dijo hoy en el Congreso, del 60% en el 2023. Es muy complicado de considerar, de creer ese pronóstico, pero se lo preguntamos al economista de la consultora Ledesma, Gabriel Camaño, a quien tengo en línea. Gabriel, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, José, ¿cómo andas? Bien, estábamos ahí mencionando algunas cifras que dio Massa al defender el presupuesto, y el ministro está convencido, por lo menos así lo dijo, de que puede bajar la inflación al 60% el año próximo. ¿Cómo ves esta perspectiva, Gabriel? A ver, nada de lo que están haciendo por ahora
apunta a ese número de inflación, digamos, pero que deberíamos tener algún evento exógeno para que eso ocurra. La política monetaria, la política económica hoy del gobierno no está orientada a bajar la inflación a ese rango, y en realidad cuando uno analiza la racionalidad de poner en ese número el presupuesto, la racionalidad es la ya conocida de subestimar los ingresos para que luego, cuando se generan mayores ingresos a los presupuestados, tener más discrecionalidad a la hora de asignarlos. Y si vamos a estar cerrando este año casi en 3 dígitos de inflación, eso además deja un arrastre importante para los primeros meses del 2023. Sí, en realidad, sí, la inercia es mes a mes en el caso de la inflación, digamos, el arrastre estadístico es mes a mes en el caso de la inflación. Mira, yo te diría que vamos a cerrar en 3 dígitos, porque el propio Banco Central, con la tasa de evaluación del tipo de cambio oficial y lo que viene en materia de tarifas, todo indica que vamos a tener un piso de inflación cercano al 6% mensual, digamos. Si algún mes da menos de 6, va a ser un poquito debajo de 6 de acá a fin de año, con lo cual es muy difícil que no dé 100, capaz que da 98, pero va a ser 100. Así que yo creo que ya está dado esos 3 dígitos. Y para el año que viene, te diría que viendo lo que está haciendo el gobierno, sin ninguna definición de política antiinflacionaria, lo más lógico es esperar más o menos lo mismo que este año, no el 60% que hizo el presupuesto. Pero bueno, la racionalidad de lo que dice el presupuesto ya la conocemos, y es, como te dije antes, subestimar ingresos para luego poder disponer de ellos discrecionalmente, dadas las atribuciones que otorga la ley de administración financiera. Este viernes termina lo que se consideró el dólar soja. Se habla de un dólar también especial para las exportaciones mineras, y que se está observando a ver cómo se puede frenar la salida de dólares prevista para el Mundial en Qatar. Ya se habla incluso de un dólar Qatar que estaría más cercano a los 300 pesos en que está cotizando el dólar financiero. ¿Te da la impresión de que vamos hacia ese camino, Gabriel? Da toda la sensación que sí, que esto que empezó con el dólar soja se va a repetir con otras cuestiones, ¿no? Por el lado de las exportaciones, si bien el gobierno en el corto plazo le salió bien porque juntó dólares, está claro que esos dólares no alcanzan para llegar a diciembre de 2023, porque las cuentas externas son deficitarias. El gobierno no quiere hacer un ajuste clásico del tipo de cambio oficial, digamos, entonces está experimentando con estos desdoblamientos ad hoc, digamos, como que desdobla sin desdoblar, pero al fin y al cabo desdobla. El año que viene es difícil pensar que no volvamos a tener un dólar soja, porque si no nadie va a liquidar esperando al próximo gobierno. Y empiezan a aparecer, como vos decís, otros sectores pidiendo cosas parecidas. Luego está el tema de las importaciones, digamos, como son los gastos con tarjeta en el exterior, los gastos por turismo, que eso ya se viene hablando hace rato, ¿no? Hace rato que vienen amagando, pero nunca lo terminan de implementar. Pero también es probable, digamos. Este camino que empezó el gobierno es muy difícil de desandar una vez que lo arrancaste, porque, como digo, son medidas que son temporalmente inconsistentes, tenés beneficios de corto, pero a la larga empezás a pagar este tipo de costos. Nadie te liquida si no le das algo especial para él. Bueno, se habla de más de 40.000 argentinos que van a ir a ver a la selección en el Mundial de Fútbol. Indudablemente ahí puede haber una salida importante de dólares, y el gobierno, con este intervencionismo que lo viene caracterizando, continuaría con ese camino. Entonces lo mismo vas a tener en el verano, digamos. En el verano siempre aumenta la demanda por turismo, y además volvés a tener un pico de demanda de energía relacionado con el tema electricidad. Entonces, por eso te digo, los dólares que si bien consiguió dólares con el dólar soja, parte de esos dólares ya te fueron este mismo mes pagando importaciones, y los próximos meses vas a tener que pagar importaciones también, con lo cual los dólares que consiguió, en la medida que vos no modifiques el signo del sector externo, van a durar poco. Por eso te digo que uno espera
por un lado, más cepo, si querés, por el lado de las importaciones, la continuidad del cepo, incluso un endurecimiento, y por el lado de las exportaciones, más medidas similares al dólar soja. Gabriel, gracias, que te vaya muy bien. No, de nada, un abrazo. Ahí estábamos con la nota a Gabriel Camaño, economista de la consultora Ledesma en Asteriscos. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Y toda la info de la provincia de Buenos Aires llega de la mano de Juan Andrés Pavlenko. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, José, muy buenas noches para vos y toda la audiencia. Bueno, algo comentabas el miércoles pasado, indudablemente hay mucha preocupación en la provincia, sobre todo en la oposición, por si se van a hacer las primarias o no, porque si no se hacen las primarias hay que buscar una forma de elegir los candidatos, y ya habría planes de cómo hacerlo, Juan. Sí, evidentemente se está barajando la posibilidad de internas abiertas de cada partido político. Ahora, calculo que me parece que en el justicialismo, o lo que sería el Frente de Todos, estaría evaluando una posibilidad de cargos nacionales, hablamos a diputado, presidente y senador, como gobernador, lista única o propuesta única. Tal vez exista la posibilidad en los distritos. Propuesta única que ya sabemos que es, ¿no? El dedo de Cristina Kirchner. Totalmente de acuerdo. Bien, Juan, ¿qué está pasando con el radicalismo? ¿Se están moviendo ahí en Esteban Echeverría? ¿Hay gente que se está yendo del partido? Sí, exactamente. Milei sigue sumando. No solo el presidente de la UCR de Esteban Echeverría, sino también, fíjate, Emilio Monzó, ya tendría todo solucionado, y Joaquín Latorre, quien fuera ministro en el gobierno de Vidal, hombre de San Miguel, y Emilio Monzó, un hombre con mucho prestigio, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y hombre de una zona que es la cuarta sesión electoral, la zona de Chacabuco, ¿no? Muy productiva. El miércoles pasado habías anunciado que había novedades en materia de lucha contra la inseguridad en Morón. Queríamos cerrar ese tema, ¿finalmente se produjo? Sí, se entregaron 600 botones antipánico y bueno, es una manera de trabajar. Lucas Gui está esforzándose porque hasta ahora las encuestas no le están dando muy bien en Morón. Bueno, el tema de la inseguridad atraviesa y bueno, todo el país. Ya vemos lo que está ocurriendo en Rosario, en otros distritos, y por supuesto también el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está el tema turismo en la provincia, Juan? Bueno, el turismo fue lanzado el programa con respecto a los viajes de los colegios secundarios, con total éxito, 180.000 anotados que pueden a través de 4 días, 3 noches visitar lugares de la provincia de Buenos Aires con el servicio de ómnibus, alojamiento, comida y excursiones. Bueno, bien, nueva edición entonces del programa Viajes de Fin de Curso en la provincia de Buenos Aires. Querido Juan, gracias como siempre por toda la información. Nos reencontramos la semana próxima. Como una buena semana, la semana próxima estaremos con noticias de la provincia. Muy bien, adelante. Ahí estaba Juan Andrés Pavlenko. Bueno, nos despedimos con info de deportes, de fútbol, que nos pasa nuestro productor Roberto Blanco. River y Patronato empataron 2-2, intenso partido jugado en La Rioja por la Copa Argentina. Va a haber tiros desde el punto penal y después juega Boca con Quilmes, por lo cual podría haber, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, podría haber un nuevo superclásico. Juega Boca con Quilmes en la provincia de Mendoza. Bien, hasta acá llegamos hoy. Mucho eje en la problemática de la pobreza, genera preocupación en el gobierno. Habrá que ver si se toman nuevas medidas en las próximas semanas. Tenemos casi el 37% de la población en la pobreza, casi el 9%
en la indigencia, bueno, es un drama nacional, un drama social en la Argentina. Nos vamos, nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 con asteriscos, información clave a mitad de semana en nuestra Ecomedios 1220. Chau.